Esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. En el recorrido catequético de San Marcos, hoy nos topamos pues con la parte explicativa del reino de los cielos. Por medio de parábolas, Jesús quiere comparar qué es el reino de los cielos. Es interesante, porque ¿con qué lo compararemos? ¿A qué se parece? Pero no dice qué es. ¿A qué se parece? ¿Con qué lo comparamos? Pero no dice qué es el reino de los cielos. Vamos a entenderlo por qué. El reino de los cielos no es el cielo, gentes. El reino de los cielos es como Dios quiere presentarnos su proyecto de vida, como Dios quiere presentarnos el diseño original de la vida del hombre, el diseño original de la creación, como Dios quiere que volvamos a participar de Él, precisamente partiendo de los gritos de dolor, de angustia, de miedo, de desconfianza, partiendo de nuestros males, nuestras enfermedades, partiendo de todo aquello que desde el mal hace que nosotros perdamos el sentido y lo hermoso de la vida. Y claro, desde la fe se vuelve clamor, se vuelve oración, tantas veces se vuelve reclamo. Y por lo tanto, Dios quiere que nosotros recuperemos el sentido original de su intención. Y por eso mismo es que Él, por medio de Jesús, nos revela esa intención, su voluntad, y nos dona el reino, es decir, ese diseño otra vez, esa intención primera, que ahora el hombre también junto con Dios construye. El hombre se convierte también ahora en protagonista de la transformación de la vida y de la historia. El hombre se convierte en constructor del reino de los cielos junto con Dios. Pero partimos de que es voluntad de Dios, es decir, Dios lo quiere. Y ahí el significado de la primera parábola. La primera parábola habla del secreto de la tierra, ¿no? Se siembra la semilla y sin que el hombre sepa, la semilla cumple su misión. Se riega, sí, pero ¿qué pasa en el interior de la semilla? Ahora obviamente con la capacidad de la ciencia y de la técnica, pues ya obviamente queda revelado cómo es todo ese proceso de germinación. Pero en aquellos tiempos habrá sido una maravilla entender que esa semilla que hoy sembré y que cuidé, empezó a salir una ramita, y de la ramita empezó a madurar lo que iba a ser precisamente la planta de la semilla que sembré. ¿Cómo se hizo eso? Dios lo hace. Hubiera sido la respuesta más lógica. Dios lo hace, igual que el reino. El reino de los cielos solo exige de nosotros una disponibilidad. Lo demás está ligado a un Dios que ya tiene
prácticamente pensado ese darnos el reino de los cielos. Ya Dios tiene pensado que se cumpla en nosotros el reino de los cielos y que tarde o temprano la creación quede libre de todo mal y se instale definitivamente el diseño de vida de Dios, el reino de los cielos. Y por eso mismo el hombre viene invitado a participar de ello. Viene invitado precisamente desde las respuestas que busca, de todo aquello que exige de Dios. Y viene invitado a participar como alguien que también se siente protagonista de la transformación de la historia. Y ahí precisamente aquello que si el hombre lo hace, qué bueno, pero si no lo hace, lo mismo Dios va a cumplir su misión, lo mismo Dios va a hacer que el reino de los cielos se instaure definitivamente. Dios no va a depender de nosotros, pero nos invita a que nosotros participemos, nos sintamos corresponsables de ese don extraordinario que obviamente vamos a ir comprobando poco a poco que tiene su razón de ser, que tiene su eficacia, porque también está en la mano de Dios y que por lo mismo entonces también está ligado a ir descubriendo cómo nuestras capacidades, desde esa intención de coherencia, desde esa intención de fidelidad, van generando frutos en medio de la historia, en nuestra vida principalmente. Anhelamos la paz, la justicia, anhelamos que haya un progreso de verdad, cuyos destinatarios sean todos los seres humanos. Anhelamos una fraternidad, anhelamos vivir en una realidad que precisamente nos guste, que nos haga sentir la belleza de la vida. Y ahí la figura de la primera lectura, ¿no? También está muy ligada a estas dos parábolas. Acordémonos que en la mentalidad bíblica, la imagen escenográfica del paraíso, ¿no? Obviamente el paraíso es una imagen nacida precisamente de la mentalidad oriental, no solo judía, de un jardín, ¿no? De un lugar extraordinariamente precioso. Se dice que el paraíso viene inspirado de los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Una de las séptimas maravillas del mundo antiguo. Debieron de haber sido hermosos. Y entonces, ¿qué es el paraíso? El paraíso es un lugar lindo, ¿eh? Un lugar lindo. Y entonces es el lugar ideal. Pero ese lugar ideal, en la mentalidad de la fe, existe. Porque es el proyecto original de Dios. No es un lugar físico, pero existe el hecho de vivir la experiencia de esa paz, de esa tranquilidad, de esa justicia para todos, de ese bien en donde el mal no existe. ¿Será utopía? Ese es el problema nuestro. Ahí viene precisamente la segunda parte. La segunda parte habla de la pequeñez de una semilla. Ahí precisamente el sentido de la utopía. ¿Será posible? Pues es solo un ideal, ¿no? Al final de cuentas, pues sí, qué bueno que el hombre se lo imagine y lo desee, pero eso nunca va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Te aseguro que nunca va a pasar. ¿Qué haces tú para que esto pase? Esa sería la pregunta, ¿eh? ¿Qué haces tú para que esto pase? Es que somos pocos. Es que el mundo cada vez es más malo. Es que cada vez crecen precisamente todas las sombras de dolor, de muerte, de maldad. Cada vez Dios queda marginado de la sociedad y de la historia. ¿Cuánta gente que ha ido a Europa viene horrorizada de ver el abandono de la fe, ¿no? El abandono de la fe, sobre todo en países como España, que eran el bastión del catolicismo, etc. Ahora prácticamente es un país de abandono de lo religioso, secularizado por completo. Es más, enemigo de la religión, ¿no? Ahí es donde suceden las profanaciones constantes y insultos a los que van a misa y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces todo eso atemoriza, obviamente. Todo eso atemoriza. Entonces nos sentimos chiquitos, sí, dice Jesús, porque son chiquitos, porque son pequeños. Pero dos veces usa Jesús la figura de la semilla pequeñita de la mostaza. Una, el reino de los cielos. La otra, la que lo complementa, la fe. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, que no se trata de una cantidad, cuidado, porque a veces esto se ve más desde una visión mágica que de lo que quiere decir de verdad Jesús. Sí, eres pequeño, pero mira tu potencial desde lo pequeño. La semilla de mostaza, siendo la más pequeña de las semillas, tiene el potencial de convertirse en un árbol
en donde incluso las aves encuentran refugio, ¿no? Que es capaz de dar sombra, ¿no? Y entonces, tranquilo, tu fidelidad, ¿no? Tu constancia, tu credibilidad, tu vida que se hace parte de esa credibilidad, ese es tu potencial, por muy pequeño que te sientas. Me llamaba la atención cómo el Papa Benedicto XVI insistía en algo que también tenemos que tomar en cuenta. El cristianismo no es de masas, no es de masas. No tenemos que ver el cristianismo como un triunfalismo de masas, sino pequeñas comunidades de creyentes que viven coherentemente su fe y se vuelven sal, mejoran la vida, mejoran la historia, dan sentido de vida distinta, hacen agradable la vida de los demás, y se vuelven luz, enseñan el camino de la verdad, de acuerdo a cómo lo viven, de acuerdo a su coherencia de vida, de acuerdo a cómo son. Y decía, no nos entusiasmemos de las masas. Benedicto XVI siempre dudó de las masas, Él era del concepto de que al final, sí, el cristianismo será sal en la tierra, y por lo tanto entonces semilla de mostaza, pero con un potencial de transformación enorme, con un potencial de cambio enorme. ¿Por qué? Porque también está la mano de Dios ahí, está la mano de Dios ahí. Ahí porque Él va a decir a sus discípulos, ustedes harán cosas aún más grandes de las que yo he hecho, Y por eso, desde el granito de mostaza, que es el reino de Dios, al granito de mostaza, que es la fe, conjugan un sentido de potencialidad, un sentido precisamente de esperanza, de algo que se va a hacer realidad y que va a ser grande, y que va a ser transformante. Y eso precisamente es lo que ha sostenido la historia de la iglesia, a pesar de los grandes clavos que ha habido en la historia de la iglesia, terribles clavos que uno diría, ¿cómo sobrevive todavía esta institución? Porque ha habido fe como un granito de mostaza, ha habido identidad de lo pequeño, pero que se ha confiado a Dios y ha encontrado sentido de potencialidad. Por eso no puede ser excusa para nosotros sentirnos poquitos, sentirnos pequeños, a pesar de que vemos que las cosas como que no tuvieran precisamente posibilidad de cambio, de transformación. Nosotros somos agentes de cambio y de transformación, porque tenemos que tener esa fe suficiente para sentirnos capaces de que, aun por pequeños que seamos, tenemos siempre una posibilidad de transformar, de cambiar, de influir desde lo bueno en medio de la historia. Pero Jesús no dice que es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Él es el reino de los cielos. Jesús solo dice: ¿a qué lo comparo? ¿A qué se parece? Pero invitará a sus discípulos a seguirlo, invitará a sus discípulos a imitarlo, invitará a sus discípulos a que lo vean, que lo observen. En la madurez de su misión, pocos momentos antes de pasar a la pasión y a la muerte, pocos momentos antes, Jesús dice algo extraño, misterioso a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. Me voy. ¿Y a dónde voy? Ustedes saben el camino. Tomás, que era súper lógico, que era una persona que quería las cosas claras, es el que se da cuenta de algo. No nos has dicho a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y Jesús le dice: Tomás, yo soy el camino. Jesús ha cumplido su misión. Jesús ha dado a entender a sus discípulos qué es el reino de los cielos. Les ha dado a entender que desde su pequeñez, desde su aparente debilidad, desde su fragilidad, van a poder hacer cosas grandes. Por eso las figuras de hoy, ¿no? Pero, ¿cómo? Yo soy el camino, Tomás. Yo soy el camino. Ese es el cómo. Ese es el reino de los cielos. La existencia de Jesús, los actos de Jesús, la conducta de Jesús, el quehacer de Jesús. Ese es el reino de los cielos. Y ahora, Tomás, que lo has visto, lo tienes que hacer tú también. Lo tienes que hacer tú también. Entonces, yo soy el camino, Tomás. Me has visto amar, ama también tú. Me has visto servir, también sirve tú. Me has visto ser persona amable, generosa, manso y humilde de corazón, también lo tienes que ser tú, Tomás.
Me has visto que yo no he marginado, no he rechazado, me he transgredido incluso las leyes religiosas cuando van en contra del bien, porque lo he hecho de acuerdo a mi autoridad, porque el bien es la autoridad. También hazlo tú, Tomás. Viste que no marginé a nadie, viste que no rechacé a nadie, viste que sí, también tú, Tomás, Y ahí precisamente eso, ¿no? Tú, Tomás, tienes que ser como yo, porque yo soy el camino. Ese es el reino de los cielos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace un cristiano? Uno que se identifica con Cristo. Precisamente eso, hacer vida lo que cree, hacer vida la enseñanza de Cristo. Cristo no fue un teórico, por eso no puede ser ni siquiera contemplado como un gran filósofo. No, Cristo no fue un teórico, ni siquiera es un teólogo, ni siquiera es un teólogo, ni siquiera es un biblista. Él es la vida misma del reino de Dios. Él vive lo que enseña, pero primero lo vive, por eso es sal, y después lo enseña, por eso es luz, y nos invita a que esa misma lógica la usemos en nosotros. Ustedes primero sean sal, den sentido a la vida de otros, den sentido a su propia vida, cambien la vida, transformen la vida, mejoren la sociedad, como la sal mejora la comida, como la sal mejora el sabor de la comida para hacerla más agradable. Hagan más agradable ustedes la vida y luego sean luz, enseñen de esto. Así es como se camina. La verdad es la luz. El problema nuestro es que estamos tan entretenidos en la lógica del cumplimiento religioso, en la lógica de los deberes normativos, de las estructuras religiosas, que a veces nos olvidamos que antes de eso existe la vida, y que lo que creemos se tiene que hacer vida, no estructura religiosa, no normativa religiosa. A veces hasta nos volvemos apologéticos. ¿Qué quiere decir eso? Una defensa férrea de las cosas, no haces hasta con violencia. No, eso no nos pide Jesús. Nos pide primero ser referencia de una vida que precisamente empieza a vivir una experiencia distinta y empieza a comprobar y a gozar un fruto de esa experiencia distinta. Por eso entonces nos dirá Jesús, sí, la obra la hace Dios. Al final está en las manos de Dios que se cumple el designio del reino de Dios en medio de la creación para hacerla nueva. De acuerdo al profeta Isaías, ¿no? He aquí que lo hago todo nuevo, ¿no? Lo hace todo nuevo. Por eso la secretividad del crecimiento de la semilla es precisamente aquello que identifica a un Dios que todo lo hace. Pero cuando invita al hombre a participar de esto, lo pone delante de la exigencia de una disponibilidad, recibir la semilla, ser terreno en la semilla, ¿no? Aquellos que lo entienden y aquellos que lo viven son aquellos en que la semilla ha caído en buen fruto. Aquellos que le dicen a Dios, yo ni te metas conmigo, ni me meto con vos, no me importas, es la semilla que cae a la orilla del camino. Aquellos que dicen que sí, que creen en Dios y que lo aman, pero su vida está ligada precisamente a una división entre su religión y su estilo de vida, ¿no? Son la semilla que ha caído en medio de las espinas, ¿no? Donde sí, te creo y ya cumplí con la misa, ya cumplí con las oraciones, pero mi vida es mi vida, yo con ella lo que me ronque la gana y ahí no te metas. Esa es la semilla que cae entre las zarzas, dice, las espinas que la ahogan. Aquellos que se entusiasman temporalmente con la fe, que salen de un retiro con ganas de darle la vida por todo mundo y que hasta le dan un beso al chucho para pedirle perdón por las patadas que le dio y que lloran y todo lo demás, pero a la semana ya no son nada, se les olvidó todo. Son la semilla que cayó en poca tierra. La disponibilidad es en nosotros, el terreno somos nosotros. Y ahí es donde se cumple el designio del reino de Dios, desde aquellos que hacen vida la vida de Jesús, hacen suya la vida de Jesús. Somos poquitos, sí, pero no débiles. Somos poquitos, sí, pero guardamos un gran potencial. Sino porque la iglesia está viva después de 21 siglos. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Con grandes clavos dentro de la iglesia. Uy, cuando uno lee la historia de la iglesia en ciertos momentos del medioevo y del renacimiento, se le para el pelo a uno, Y sin embargo,
La iglesia sigue su misión, la secretividad de Dios, porque siempre hubo gente dispuesta, siempre hubo gente que creyó en el proyecto, siempre hubo gente que participó del sueño de Cristo, y por lo tanto llevaron adelante esta obra. Entonces, ahora no nos sintamos inútiles, no nos sintamos débiles. Nuestra fuerza está en el Señor. Por eso San Pablo lo evidencia: la debilidad es potencia de Dios. Bueno, iniciamos el camino del reino de los cielos desde la explicación que da el evangelista San Marcos. Vamos a confirmar nuestra fe.